tardes, jóvenes. Una vez más estoy aquí con ustedes con el taller de fotografía para la Universidad del Valle de México, Campus Veracruz. Y el tema de hoy son factores y variables de la exposición fotográfica. El tema particularmente lo vamos a abordar en 3 partes porque es un tema que me interesa mucho detallar y explicar porque podríamos decir que es la parte medular para hacer fotografías, porque tiene que ver precisamente con el tema de la exposición. Vamos a ir viendo cada uno de ellos por separado. Entonces veremos primero la parte 1, que contemplará cuáles son los materiales fotosensibles, quién realiza la exposición, cuáles son los modos de medición de la exposición, y la segunda parte será variables de la exposición, las 3 formas que se presentan, que es la sobre, la sub y la exposición normal, y los factores que intervienen en la exposición y realización de efectos técnicos. ¿Cuáles son esos 3 factores? La velocidad o tiempo de obturación, el diafragma y el ISO. Bueno, para empezar, de manera más esquemática, esos 3 temas que los 3 están relacionadas con el tema exposición, veremos esta parte primera, la parte central, que define precisamente qué es la exposición. Pasaremos en un segundo lugar a explicar cuáles son sus variables y sus 3 opciones y cuáles van a ser los 3 factores con los respectivos efectos técnicos que cada uno nos va a proporcionar a la hora de hacer fotografías. Así que comenzamos. Empezaremos por definir qué es la exposición. Bueno, la exposición no es esto, bueno, es algo más de lo que yo estoy haciendo. O sea, en el terreno de la fotografía se le llama exposición a la acción de someter cualquier elemento que sea fotosensible a la acción de la luz. ¿Y a qué le llamamos materiales fotosensibles? Ahorita más adelante lo vamos a explicar, pero digamos, para cuestiones fotográficas hay 2 tipos de elementos que son fotosensibles. Uno, la película fotográfica, que era cuando se hacía fotografía en cámara análoga, quizás muchos de ustedes ya no conozcan, y ahora con la fotografía digital, en la cámara digital tenemos el sensor de la imagen. La luz podría ser también entendida como una forma de energía que emiten cualquier tipo de fuente de iluminación, ya sea de manera natural, que es el sol, o de manera artificial, que son cualquiera de las fuentes de iluminación que tenemos aquí en la parte izquierda, y obviamente esta sería la luz natural. También es entendida la exposición como la luz que va a requerir de forma necesaria y obligatoria cualquier material fotosensible. Ya habíamos explicado que en cuestiones de cámara fotográfica análoga era la película que venía en estos carretes y que traía una serie de capas, y había unas partes de ellas que eran donde se encontraba la emulsión que estaba dañada de haluros de plata y que la hacía sensible a la luz. En el caso de la fotografía analógica, hoy tenemos un sensor que también tiene diferentes soportes y hay una parte que es la que la hace que sea completamente sensible a la luz. Y podemos decir que entonces es la luz necesaria que va a requerir cualquiera de estos materiales fotosensibles y que van a intervenir para poder hacer una fotografía. Recordemos que el término fotografía significa pintar con luz, entonces por lo consiguiente la luz es fundamental para poder realizar fotos. ¿Cuáles van a ser los materiales que son fotosensibles? Bueno, anteriormente los podíamos visualizar a través de estos magazines que traían un material de acetato que se insertaba en la cámara y que podíamos enganchar en esta otra parte. Se cerraba la cámara, quedaba oscura la luz y con eso estábamos protegiendo ya ese material que es sensible a la luz para que solamente le diera las fracciones de segundo que necesitábamos para que se expusiera y que quedara muy bien nuestra foto. En la actualidad es el sensor de la cámara que nosotros ya no lo podemos visualizar, digamos, como lo hacíamos antes con las cámaras análogas, porque está en la parte interna y solamente desarmando la cámara podríamos visualizarlo. Pero digamos, es esta parte donde se encuentra este cuadro azul, que es la distancia donde se encuentra el sensor y que también contiene una serie de fotoceldas que lo hacen que sean sensibles a la luz. Y ahora nos preguntaremos, bueno,
¿Qué artefacto es el que realiza la exposición? Es decir, ¿quién es el que me va a medir la cantidad de luz que se requiere en una escena? Pues es muy sencillo. Hay un instrumento que contiene la cámara, que se le llama exposímetro o fotómetro, es lo mismo, y es el instrumento que utiliza la propia cámara para poder medir la cantidad de luz que se requiere en una toma. Está compuesta por un conjunto de células fotosensibles que se encuentran en la parte frontal de ella, que nos van a permitir precisamente medir la luz reflejada a través de los objetos. Es decir, los objetos reflejan luz, esa luz le llega a las fotoceldas que tiene nuestra cámara y esas fotoceldas le dan la indicación a nuestro equipo si le falta o le sobra luz. Digamos que en términos más directos con el asunto de la fotografía, el fotómetro es el que se va a encargar de visualizar una escena en blanco y negro, aunque no necesariamente la imagen sea en blanco y negro, va a percibir los distintos tonalidades o las distintas valores lumínicos que se generan en esa escena y que va a permitir que se reflejen y que le den la indicación a la cámara para que éste nos diga cuánta luz necesitamos. Estas células suelen estar ubicadas en la parte trasera del objetivo y de modo que por eso es una de las razones por las que se les conoce a los telémetros con indicadores que traen la sigla TTL, que significa a través del lente, obviamente en inglés, y es precisamente con base en la medición del exposímetro como la cámara nos va a proponer una exposición correcta, es la que nos va a decir si está bien o mal de luz. En la pantalla, digamos, se puede visualizar en esta pequeña área que está aquí señalada con rojo y que es una escala que va la parte derecha con los más 1, más 2 y en la parte izquierda con el menos 1 y el menos 2. ¿Y quiénes o cuántos tipos de exposímetros vamos a conocer? Bueno, hay muchos tipos de exposímetros, pero lo podemos simplificar de dos maneras. Hay uno que es el que está incorporado en la cámara, que es el que nosotros usualmente trabajamos y es el que traen también incluso las cámaras de los celulares de manera muy común, que es un exposímetro que mide la luz de manera reflejada. Sin embargo, para hacerlo la medición de una manera más profesional o más perfecta, existen instrumentos ajenos a la cámara, son accesorios, pero que también los va a ver de 3 o 4 formas. Pero eso, bueno, lo abordaríamos en otro tema. Pero bueno, ¿qué hace, digamos, este exposímetro y el exposímetro que tiene nuestra cámara integrado? Pues lo que nos hace es, a través de la escala que aparecía hace rato atrás de nuestra cámara, nos podrá indicar cuando está con una exposición correcta de luz, es decir, que nuestra escena nos está permitiendo o nos arroja una iluminación que es la necesaria para poder grabar esa foto. Y eso se va a dar cuando nosotros vemos en la escala que aparece aquí en el centro. Sin embargo, cuando en la escala se carga hacia el lado izquierdo y hacia un paso o 2 pasos, quiere decir que está subexpuesta. ¿Qué quiere decir la subexposición? Es decir, que tiene muy poca luz. Y por el contrario, cuando se carga al lado derecho, ya sea un paso o 2 pasos o un paso y medio, quiere decir que está sobreexpuesta, es decir, que tiene mucha luz. 18:30. ¿Y cuál va a ser el selector de modos de medición de luz en la cámara reflex digital? Bueno, vamos a encontrar un símbolo aquí apenas se acaba de percibir. En esta cámara se encuentra en esta parte, sin embargo, a lo mejor en otras cámaras lo vamos a tener que encontrar a través de la pantalla, de forma touch, o tener que entrar al selector de menú y por ahí encontrar o buscar este icono que es el que representa los distintos modos de medición de luz. Y varían obviamente estos distintos modos dependiendo las marcas. Por ejemplo, Nikon maneja de acuerdo a algunos modelos, sobre todo los de rango más económicos, maneja 3 opciones, que es el matricial, la medición ponderada al centro o la medición puntual. En cambio, Canon ofrece 4 opciones, que es la evaluativa, la ponderada al centro, aquí casi no se ve, pero bueno, digamos que debe de estar un puntito muy chiquitito marcado, y la puntual, que también va al centro, pero un poquito más extendido, y la parcial, que va del centro, pero ligeramente más extendido hacia el visor. ¿Para qué sirve cada una de ellas? Bueno, las vamos a ver ahorita en la siguiente imagen.
Bueno, voy a dar, digamos, quizás las opciones que pueden aparecer en una cámara de mayor rango. Les decía que a lo mejor en algunas puede aparecer con un nombre o con otro, pero bueno, aquí lo importante quizás es reconocer un poco el icono, porque el icono me va diciendo de alguna manera el tipo de medición que se va realizando. Por ejemplo, si yo selecciono este icono que es el cuadro, que es el visor y un puntito, lo que me está indicando es de que solamente una pequeña zona de la imagen es la que está obviamente al centro y casi en el centro del encuadre, es el único punto de enfoque que va a permitir que se mida la luz, es decir, las otras áreas las va a desconocer y se va a concentrar para hacer la medición en esta parte. Obviamente, entonces, cuando hacemos esto es porque vamos a poner un objeto completamente en el centro del visor, es decir, va a aparecer en el centro y le vamos a dar prioridad. No me interesa nada que me mida la luz de lo demás. Cuando nosotros elegimos la medición evaluativa parcial, si se dan cuenta aparece este icono, ¿sí? Y que es una medición que es igual o muy parecida a la puntual, pero con un círculo ligeramente mayor. Si se dan cuenta, se extendió la medición. Quizás esto sería para un anillo, para un ojo, o sea, algo muy pequeño, y aquí ya es para un objeto ligeramente más grande. En cambio, la medición ponderada al centro, que aparece casi aquí en blanco, sería con este icono, que sería en Canon, o en este icono que sería para Nikon. Generalmente en esta, lo que hace la cámara, que tiene un mayor peso de intensidad, obviamente la luz que está situada en el círculo, pero también va a contemplar un área un poquito más extendida, ¿sí? Como se aprecia aquí en la imagen, me va a cubrir todo el visor. Y la medición evaluativa matricial, que sería casi siempre por default el icono que aparece en la cámara, tiene en cuenta todo lo que es el encuadre, digamos, es todavía más ampliado y puede realizar una medición todavía de manera más ampliada, y se utiliza más bien cuando queremos es decir, cuando en el visor vamos a colocar objetos que nos interesan todos, es decir, puede ser un paisaje o puede ser una toma de un grupo, es decir, me interesa que todos tengan muy bien de luz y no solamente una sola parte. Entonces, esta sería la opción ideal. Este sería para grupos más reducidos. Este sería, digamos, para un solo objeto, pero que tiene un tamaño más considerable. Y este sería para objetos muy puntuales o muy específicos. Tienen que buscar en su cámara dónde encuentran estas opciones, de modo que puedan programarlo. Varía, si no lo encuentras fácilmente, pueden consultar el manual de su cámara. Y bueno, esta sería la primera parte porque no los quiero abrumar, tiene que ver precisamente con el tema la exposición, y para la siguiente clase veríamos sin duda la segunda, que tiene que ver todavía con el tema exposición, pero que ya vamos a presentar lo que son las variables de la exposición. Por ahora me despido y muchas gracias.